Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Amigos de Redes al Aire, ya estamos una vez más transmitiendo por comunicación.com y pues vamos a entrar directo. Ya nos acompaña en la línea telefónica nuestra amiga Erika Ruiz, quien nos comentará acerca de un texto sobre la recuperación económica de Latinoamérica. Erika, muy buenos días. Hola, buen día. Pues, ¿qué nos tienes? ¿Qué dice el periódico El País? Bueno, mira, me llamó la atención el artículo que salió en El País el domingo pasado, y que se llama El riesgo de morir de éxito. Es un reportaje sobre la recuperación económica en América Latina, y me llama la atención, bueno, porque México es parte de esta región, pero también por los puntos que señala. Además, bueno, lo quiero vincular con una película, un documental que fui a ver esta Semana Santa, que creo que no se deben perder quienes tengan la oportunidad de verlo, que se llama Dinero Sucio, y que tiene que ver pues todo el origen, desarrollo y protagonistas de la crisis económica mundial de 2008 y lo que pasó después y quienes están allí y demás, y que recomiendo ampliamente a quienes nos escuchan que si tienen oportunidad de verlo, de adquirirlo, que lo hagan sin duda, porque es fundamental que sepamos qué fue lo que pasó y por qué luego terminamos como terminamos en una crisis que además no termina de resolverse para el caso de Estados Unidos y de Europa. Ahora, este artículo que saca El País y que parte, obviamente, o sea, cuando hablan de recuperación de América Latina, parten de esta crisis 2008 y demás, me llama la atención porque es un tema que ha venido sonando desde hace tiempo y que aparentemente desde México nos cuesta ver. Y esto es que América Latina está partida en dos, en esencia. Hay una América Latina del norte y hay una América Latina del sur. Y en temas económicos es más que claro que hay esta división. Hay una América Latina del Sur que está mucho más concentrada en comerciar con el Pacífico, con a quienes les vende materias primas en esencia. Estamos hablando de pues las grandes potencias exportadoras de Brasil, o de Argentina, de Chile, desde luego, y que han aprovechado el boom de las materias primas para hacerse del mercado del Pacífico, para estar muy en contacto con Asia, y por eso su recuperación ha sido no solamente rápida, sino sólida. La diferencia, o sea, de estos modelos económicos que prevalecen en la América Latina del Sur con los de América Latina del Norte, es que, bueno, pues los de América Latina del Norte no dependemos de Asia-Pacífico, no tenemos realmente mucho vínculo con Asia-Pacífico, sino que estamos mucho más anclados a la economía de Estados Unidos y, si nos ponemos optimistas, pues a la economía europea, en caso de que pensemos que realmente estamos haciendo un buen trabajo en nuestro comercio con esa región. Estas economías de América Latina del Norte, que son desde luego México y arrastramos también a Centroamérica, pues dependemos, como digo, absolutamente de lo que pase con Estados Unidos, porque no solamente es lo que le vendemos y lo que le compramos, sino también pues lo que hacemos con respecto a las remesas de los migrantes, ¿no? Que son un elemento central de nuestro modelo económico, al menos hasta el momento. Y entonces, bueno, si analizamos la situación y vemos que Estados Unidos no se está recuperando al ritmo que se espera, de hecho están muy preocupados en el Fondo Monetario Internacional porque la economía estadounidense no parece dar buenas señales, pues si no se recupera Estados Unidos, la América Latina del Norte tiene pocas esperanzas de que su aparente recuperación sea sostenida, y mucho más si depende de remesas, porque a la par de que Estados Unidos no se recupera, pues endurece, si no de jure, pues sí de facto, su política migratoria, como hemos visto en los últimos meses, y que tiene que ver con lo que están haciendo los gobiernos estatales en materia migratoria y lo difícil que se está volviendo
llegar a aquel país para poder mandar estos recursos a los países de origen. Y si le afecta esto a los mexicanos, pues ya te quiero contar cuánto le afecta a los centroamericanos, que ya no solamente no es que no puedan entrar a Estados Unidos y que no puedan llegar por el endurecimiento de la actitud de los estadounidenses hacia los migrantes, sino pues también por lo que está pasando en México, que ya no es desconocido para nadie, que estos grupos de migrantes centroamericanos pues son particularmente vulnerables frente al crimen organizado. Ahora, ¿qué hacemos con esta enorme diferencia? Digo, el artículo que se basa desde luego en lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo y lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pues plantea que hay dos polos de liderazgo, que uno es Brasil, desde luego, que comercia con economías emergentes y que le está haciendo una gran apuesta no a los países desarrollados de siempre, sino a los que vienen empujando fuerte, como China. Digo, Brasil definitivamente ha hecho su agosto exportando soya a los chinos. El otro polo es México, que sigue pues totalmente anclado a Estados Unidos y que arrastra un poquito a Centroamérica. Pues mira, yo insisto que cada vez que veo este tipo de información, pues me hago la pregunta de qué tanto margen de maniobra tenemos los mexicanos y los centroamericanos, desde luego, frente a esta enorme dependencia que tenemos de Estados Unidos, y por qué no se ha hecho una gran apuesta al mercado del Pacífico, que nosotros finalmente pues tenemos esa costa también y tenemos la pertenencia a cosas como APEC. Y esto creo que tiene que ver con la falta de atención que se ha prestado a la política comercial en los últimos 2 sexenios, y que no hemos hecho un verdadero estudio a futuro. O sea, volvemos al tema de costumbre, de que no tenemos esta costumbre de planear a futuro y de tratar de subirnos a olas no que están, sino que vienen, para poder aprovechar oportunidades. Creo que en este momento la política comercial mexicana pasa por un momento particularmente oscuro, en cuanto a que por una parte se puso una suerte de moratoria a la firma de tratados de libre comercio, como si eso fuera una solución, o sea, con el supuesto entendido de que para qué queremos tantos tratados de libre comercio si no se aprovechan, pero pues cancelar la firma de tratados de libre comercio no necesariamente hace que se aprovechen los que ya tenemos. Estamos viendo que probablemente para el sexenio de Felipe Calderón el único tratado de libre comercio y la única iniciativa comercial que probablemente pueda prosperar es el acuerdo de libre comercio con Perú, que ya me dirás tú si es para echar las campanas al vuelo. Con Ecuador. Y aún así, bueno, pues una gran resistencia de ciertos sectores, particularmente los agrícolas, que están viendo pues una fuerte competencia de Perú, por ejemplo, en el mercado del chile, entre otras cosas. O sea, los mexicanos ya no estamos consumiendo un chile de árbol mexicano, sino la mayor parte de las veces quienes están comprando chile de árbol pues tendrían que pensar que lo más seguro es que sea o peruano o chino. Y en ese sentido, pues una vez más, uno de nuestros grandes talones de Aquiles, que es no dar apoyo al sector agrícola mexicano para que pueda competir, es decir, antes de abrir el mercado y abrir la competencia por medio de un acuerdo de libre comercio, pues en qué condiciones estamos dejando a nuestros sectores que podrían competir con este nuevo socio que es Perú. La otra cosa que ha venido haciendo el gobierno de Felipe Calderón y que también preocupa es, pues a falta de acuerdos de libre comercio y a falta de una estrategia real sobre diversificación de mercados, pues se han dedicado a reducir de manera unilateral los aranceles, cosa que digo yo, bueno, ¿y para qué lo hacemos de manera unilateral? Con el fin de supuestamente hacer más competitivas nuestras exportaciones, pero finalmente pues esa no es la forma. Claro, dejamos en desprotección a la gente en México, ¿no? Sí, bueno, ¿y por qué hacerlo de manera unilateral si se puede hacer en otros marcos con reciprocidad? Claro. Y yo creo que tiene que ver con que, por un lado, quienes están ahora, si analizamos un poquito política burocrática, quienes están ahora llevando estos temas, pues no son aquellos que tenían toda la experiencia del mundo y que sabemos qué nombres son y que durante pues una buena parte de la historia de este país llevaron las riendas de la política comercial. Tenemos ahora
pues unos funcionarios relativamente neófitos en el tema, que además pues cuentan con poca confianza de los sectores empresariales, por ejemplo, para que se pueda seguir haciendo pues esto de la apertura de mercados y tratar de colocar exportaciones mexicanas y defenderlas hasta cierto punto, nuestra producción de importaciones que pueden resultar competitivas y no complementarias. Me parece entonces que pues este diagnóstico que dice el país, dice el artículo se titula El riesgo de morir de éxito, porque lo que dice es alerta el hecho de que se hayan recuperado tan rápido no es necesariamente una buena señal para siempre, sino que hay que cuidar ciertas cosas y particularmente hay que cuidar inflación y hay que cuidar política fiscal, etcétera. Pues a México no lo deja muy bien parado, que digamos, porque además son temas en los que sabemos que tenemos problemas, y es cierto que pues cuando hablan de morir de éxito se refieren mucho más a la América Latina del Sur, que insisto está aprovechando el boom de materias primas, que a la América Latina del Norte, pues que definitivamente no está haciendo lo mismo. Y llama la atención, Erika, el alejamiento de APEC, por ejemplo, cuando APEC por su naturaleza es una asociación, un organismo internacional muy flexible, en donde no hay toda esta burocracia internacional de la iniciativa y la firma y todo lo que conlleva un tratado internacional, sino que se toman acuerdos y casi todos son a buena voluntad, ¿no? Que dicen, bueno, ya se tomó el acuerdo y vamos a llevarlo a cabo, y en México vemos que ni siquiera los que tienen todo el rigor y toda la firma entre un estado y otro, pues lo seguimos. Y pues con esta flexibilidad que tiene APEC, pues a lo mejor nos perjudica más porque no tenemos no es tan vinculante el acuerdo entre APEC, cuando debería ser más dinámico, ¿no lo crees? Totalmente, o sea, finalmente México, el problema es que pertenece a muchas cosas y luego no se aprovechan por falta de visión, por falta de estrategia, por falta de planeación a futuro, por falta de pues esta posibilidad de pensar que no todo se nos va en una elección en 2011 y que no todo se nos debería ir en una elección en 2012, sino que estamos hablando verdaderamente del futuro del país y que estamos hablando verdaderamente de qué vamos a comer los mexicanos en el futuro. El resto de los países miran a México en este momento pues con absoluta sorpresa, en cuanto a que durante muchos años México fue a la vanguardia, México fue el primero que abrió caminos, que abrió estructuras, que firmó acuerdos, etcétera, y que ahora pues esta actitud de estar atrincherado y diciendo yo ya no firmo más con nadie o firmo poquito, como es el caso del acuerdo con Perú, y a la vez sigue una política de desgravación unilateral, y esto se hace así porque no se necesita autorización del Congreso finalmente, o sea, una política que va bajando aranceles de manera unilateral no necesita el Ejecutivo presentársela al Congreso, lo cual nos habla de la increíble falta de capacidad para llegar a acuerdos. Entonces, internos, externos y de todo tipo. Así es, entonces, bueno, pues si el Ejecutivo no tiene la capacidad de negociar y de llegar a acuerdos, pues estamos con toda una política comercial básicamente paralizada, sin manera de proyectarnos hacia afuera, mientras otros países de nuestra misma región sí que están haciendo la chamba de colocar sus productos en nuevos mercados, con nuevos consumidores, y así se evitan el depender de manera grosera, que es como tendríamos que describirlo, de un solo mercado que sabemos, o sea, que durante muchos años hubiéramos podido pensar que era infalible Estados Unidos, que no había manera de que se colapsara. Pues mire usted, ya se colapsó, tiene usted los pelos de la burra en la mano y sabe que sí se puede colapsar su economía, y por consiguiente, pues, ¿por qué? O sea, de 2008 a la fecha, usted no ha planeado nada más, ni ninguna otra estrategia para justo no vivir atenido a una variable externa que no podemos controlar. Digo, si ya las internas nos cuestan trabajo, como puede ser la gobernabilidad, la seguridad, etcétera, etcétera, pues depender absolutamente de lo que le pase a otro país, pues ya me dirán nuestros radioescuchas y televidentes qué podemos hacer de esa manera. Yo insisto que cuando hablamos de los temas que vienen, de los temas para 2012, de esto que nos preocupa tanto, que si son verdes, amarillos, rojos o morados, bueno, pues sabe que a mí lo que más me preocupa es que quiero ver que alguien me proponga una estrategia de largo plazo, quiero ver que alguien me proponga
que sí está mirando y que me confirme que sí está mirando pues cómo se está moviendo el mundo y hacia dónde van las cosas y por qué otros están consiguiendo logros y ganancias que nosotros no, finalmente. Y recuerdo por ahí del 2000, año 2000, cuando entró el tratado con la Unión Europea, pues resulta que yo podía percibir una apertura totalmente amigable por parte de España, en donde los requisitos para los productos mexicanos eran muy blandos, es decir, jurídicamente sí había pues sí los reglamentos de siempre, pero había una total disposición de que entraran productos mexicanos. Me tocó vivirlo allá y estar muy de cerca y entonces nos dábamos cuenta de que había una amistad ahí o un ánimo muy fuerte. Me acuerdo de Rodrigo Rato haciendo declaraciones de que iba a privilegiar por sobre todas las cosas los productos mexicanos y pues todo el mundo fuimos testigos de esto y de pronto ¡pum! Se bajan las exportaciones mexicanas a Europa, se acaba la euforia, que mucho tuvo que ver, y esto también me tocó verlo directamente, mucho tuvo que ver la expectativa que hizo Vicente Fox cuando gana la presidencia y después el desánimo en el que cayó Europa ante un gobierno pues que viera un poco serio. Y me atrevo a decir esto porque había muchas agendas de Vicente Fox en el extranjero. Recuerdo una muy concreta en Valencia, en donde dejó plantados a todos los empresarios valencianos cuando ya estaba agendado y los dejó prácticamente sentados en la mesa. Entonces, a raíz de eso también vino un desánimo por una pues conducta errática en cuanto a las agendas internacionales y la pérdida de fe en un gobierno en donde en España recuerdo que en aquellas fechas se llamaba la foximanía y de repente pues se dan cuenta de que el gobierno de Vicente Fox no era lo que tenían pensado y pues pum, viene este desánimo. Por supuesto, es que, llevamos 2 sexenios en el que por un lado, en el caso de Vicente Fox, pues hay un total descontrol en cuanto a no aprovechar esta euforia que generó la alternancia en el poder y que nos confirma que alternancia definitivamente no es sinónimo de democracia, ni de solidez, ni de buena imagen internacional, ni de una serie de cosas que se han atribuido a la llegada del PAN a la presidencia de la República. Finalmente tenemos también que quitarnos ya de la cabeza que cambiar al partido en el poder en el gobierno federal es así como hacer un cambio de 180 grados, pues finalmente no. Al contrario, no solamente, sí hay cambios desde luego, pero hay otras cosas que cambiaron y no necesariamente para bien, como podía ser esto de no aprovechar o de no trabajar después con los recursos existentes, como puede ser un acuerdo con los europeos que permitiera explotarlo un poco más. Es cierto y es legendario que Vicente Fox desaprovechó oportunidades con los europeos a pasto y que él estaba mucho más concentrado en tratar de conseguir un NAFTA Plus o en crear la dichosa Comunidad de América del Norte, cosa que provocó carcajadas sonoras tanto en Ottawa como en Washington, y partiendo también de la ignorancia profunda de qué significa una comunidad, según él, modelada a la europea, pero ahora en América del Norte. Entonces, en el caso de Vicente Fox, es ignorancia, es incapacidad, es errores de principiante, es falta de oficio, es una serie de cosas. Ahora, con Felipe Calderón, el problema es que a estas cosas que siguen pasando, y pensemos simplemente cuántos secretarios de Economía hemos tenido en 2 sexenios, creo que rebasan los 6 o 7, y entonces eso hace muy complicado mantener la confianza de los negociadores del exterior. Ahora con Felipe Calderón el problema es también uno de seguridad, y la semana pasada se dio una nota importante diciendo que los europeos están preocupados por las condiciones de seguridad pública en México. De nuevo, ¿cómo podemos hacer un comercio y una relación más estrecha mientras nuestras condiciones internas no lo permiten? Ahora, otra de las cosas que también ha faltado y que no lo ha conseguido resolver tampoco ninguno de los 2 gobiernos panistas, tiene que ver con que México se quedó sin política de desarrollo interno. En esencia, lo que se hizo fue exportar
las decisiones sobre nuestro desarrollo al exterior. Entonces dependemos absolutamente de lo que ocurra con nuestras exportaciones, y esa es nuestra política de desarrollo. No hay una política de desarrollo interna donde se planifique qué partes vamos a explotar, qué partes no, dónde tenemos fortalezas, dónde están las debilidades. No hay siquiera desarrollo regional, es decir, para decir, bueno, a ver, ¿para qué son buenos los estados del norte? ¿Para qué son buenos los estados del centro? ¿Para qué son buenos los estados del sur? Y tratemos de planificar así. No tenemos esa política. Entonces, claro, uno se topa ahora con exportadores que, por ejemplo, quieren aprovechar el acuerdo con Europa, y es que no tienen la menor idea de cómo hacerlo, porque no hay nadie que les esté permitiendo aprender cómo funciona ese mercado, qué tipo de requisitos tiene, cuál es el procedimiento aduanero, etcétera, etcétera. O sea, todo eso nadie lo hace, y porque se queda como una responsabilidad del exportador, pues entonces no nos sorprendamos de que la mayor parte de los pequeños y medianos empresarios mexicanos están utilizando más bien el mercado de Estados Unidos, que es el que conocen por cercanía y porque llevan muchos más años exportando para allá. Fíjate, Erika, tocas un tema importantísimo, y recuerdo haber visitado varias empresas españolas, y ellos tienen siempre a disposición en las cámaras de comercio, industria y navegación cursos, maestrías, pues material impreso, libros, todos para fomentar el mercado interno y el mercado externo. Recuerdo un programa para fomentar el mercado externo, en donde los muchachos que estaban estudiando, por ejemplo, comercio internacional, administración y marketing, los mandaban a una empresa que estuviera requiriendo el servicio de la cámara, y estos muchachos crecían con la empresa, y todas las empresas a la que fuera había un mapa a espaldas del director, en donde tenían con pijas cada uno de los países donde ya estaban vendiendo, y luego con otro color donde iban a vender a mediano plazo, y en otro color los que estaban a largo plazo. Y todos los que llegaban a esa empresa se dedicaban exactamente a eso. ¿A qué va mi comentario? De que muchas veces las cámaras también son muy proactivas en los países que tienen más visión, y pues ahí es una parte donde la sociedad o los gremios reactivan también, cosa que no vemos aquí. Aquí lo que vemos es que pues los cabecillas se quedan con los recursos que pueden bajar de la Secretaría de Economía, y ahí muere la función de las cámaras de comercio. No, y que definitivamente, digo, cuando hay cursos de capacitación para exportadores mexicanos, por ejemplo, bueno, pues se presenta un funcionariado que se siente prácticamente parido por las hadas, digo, con perdón de la expresión, y que trata de explicar en unos términos elevadísimos qué es lo que tiene que hacer el exportador, y está finalmente hablando con artesanos, con pequeños productores que a veces no alcanzan a comprender tanta terminología y tanta cosa, en vez de tomar en cuenta que esto es fundamental para el desarrollo del país, ya no solamente por lo que puedan vender al exterior, sino por el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas hacia adentro. Y eso aparentemente nadie lo toma en cuenta, y eso aparentemente a nadie le importa, y seguimos concentrados en hablar de nuestras grandes empresas exportadoras, que me parece estupendo que exista, yo que sé, Bimbo, Modelo y Cemex, pero finalmente no son todas, y seríamos un país mucho más de verdadera clase media y mucho más desarrollado en muchos sentidos si tuviéramos un tejido sólido de pequeñas y medianas empresas, que ha sido el éxito de buena parte de los países desarrollados. Los grandes países desarrollados no se basan exclusivamente en 4 o 5 multinacionales tremendas, sino que al contrario, tienen un tejido fuerte de pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, por desaprovechar, y aquí pongo un ejemplo más, pues no se aprovecha siquiera aquellos productos que en México se producen con denominación de origen, y eso es otro de los grandes temas, porque claro, el pequeño y mediano productor dice que no quiere pagar la certificación de que lo que produce merece
el certificado de origen, de denominación de origen, por ser un producto que se produce solamente en esa región y de esa manera, etcétera, etcétera, y tampoco hay un apoyo del gobierno federal para tratar de impulsar ese tipo de producto. De no ser básicamente el tequila, el resto de las cosas dan exactamente lo mismo, y México tiene un montón de productos que merecen la categoría de denominación de origen y tampoco se están explotando. Fíjate que en Monclova, Coahuila, hemos estado terqueando muchísimo porque aquí se hacen unas tortillas de harina muy buenas, y la empresa o la harinera que hace la harina con la cual se hacen las tortillas de Monclova, pues no tiene un alcance nacional ni siquiera regional. Simple y sencillamente prácticamente su producto se termina aquí en Monclova, y entonces yo siempre he considerado que este es un factor para hacer una denominación de origen, porque la harina nada más se produce aquí y se consume aquí. Entonces he estado diciéndole mucho a las autoridades que hay una oportunidad de hacer una tortilla con denominación de origen monclovense. Y no, pues haz de cuenta que se me queda viendo con cara de que estás loco y déjame seguirle a mi chamba. Y ese es exactamente lo que tú me estás diciendo. Sí, es una pena, insisto, porque este país al final termina perdiendo, no porque no tenga recursos, sino porque no aprovecha las oportunidades que están ahí, insisto, porque no estamos acostumbrados a pensar en el largo plazo y a diseñar estrategias de largo plazo. Estamos tan entrampados en nuestro día a día, en las peleas políticas chiquititas, que si son, insisto, de cualquier color, y nada de eso nos va a llevar nunca a un punto que nos permita garantizar pues lo que queremos garantizar, que es el bienestar de la mayor parte de los mexicanos y resolver los problemas que tenemos. Insisto, lo internacional, y esto lo digo siempre a mis estudiantes y demás, es un recurso más, pero pues si se despilfarra, si no se atiende, si no se le presta atención, si no se le estudia, pues está complicado. Claro, pues Erika, muchas gracias, interesante todos los datos, y pues bueno, hay una clara señal de que tenemos que activarnos en todos los aspectos, y pues bueno, estaremos comentando para el próximo martes el próximo tema. Muy bien, pues gracias. Muy buen día. Nos vemos igualmente. Chao. Bien, pues hemos estado conversando con Erika Ruiz sobre este artículo que sale publicado en El País, el cual pues habla de los riesgos que tenemos en América Latina por no aprovechar las circunstancias, por no aprovechar nuestra posición geopolítica. Y pues bueno, si hay un país que ha desaprovechado al máximo su posición geopolítica, pues es México. ¿Por qué? Porque sabemos que dependemos en gran medida de Estados Unidos, teniendo un montonal de tratados de libre comercio celebrados con las regiones más importantes del mundo, como los Japón y la Unión Europea, y pues no está siendo aprovechado. En un momento más vamos a volver con temas parecidos referentes a la globalización con Jorge Sánchez Tello. Vamos a un pequeño corte para estar ya en comunicación con Jorge, y bueno, vamos a hablar sobre globalización. Estamos en vivo. En vivo. En vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.